Ahora. Buenas tardes a todos. Os agradezco que os hayáis conectado esta tarde de lluvia, aquí un poco triste, pero nos vamos a divertir mucho con este tema que nos va a presentar Sonia. Deciros que esta charla va a quedar grabada, con lo cual la podréis compartir con todas aquellas personas que queráis que les parezca interesante este tema. Os digo, soy Laura Núñez del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y voy a presentaros directamente a nuestra ponente, que es Sonia Olmeda García, doctora en veterinaria, profesora titular de universidad y subdirectora de investigación e innovación de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Os voy a dar unas líneas de su actividad para que veáis cómo ha puesto el foco en el tema de las garrapatas, ¿vale? Su actividad profesional ha estado siempre ligada a las garrapatas. Defendió su tesis de doctorado en 1992 sobre el papel de la garrapata del perro en la transmisión de filiarios y fue becada por la Fundación Ramón Areces para realizar su estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard bajo la dirección del doctor Spillman, trabajando en la epidemiología de la enfermedad de Lyme en el nordeste de los Estados Unidos y el papel de las garrapatas del género Ixodes en su transmisión. Desde entonces, ya como profesora titular del Departamento de Sanidad de la Universidad Complutense de Madrid, ha colaborado y liderado proyectos de investigación sobre distintos aspectos de las garrapatas, desde su fisiología en campo y en condiciones de laboratorio a su capacidad y competencia vectorial y control de poblaciones. Actualmente es asesora del Ministerio de Sanidad y miembro del Comité Estatal Permanente de Coordinación y Seguimiento del Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. También es diplomada del Colegio Europeo de Parasitología Veterinaria, miembro de la Sociedad Española de Parasitología, de la Sociedad Entomológica de América, académica de la Sociedad Mexicana de Medicina Veterinaria y su labor investigadora ha sido reconocida con 5 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia. Además de su actividad investigadora, imparte docencia en el grado de veterinaria de la UCM en las asignaturas de parasitología y enfermedades parasitarias. Es directora de un diploma UCM de formación continua en artrópodos de interés sanitario y participa como docente en el apartado de vectores en el Máster de Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad, Máster en One Health por la Universidad de Zaragoza y Máster en Virología por la UCM. Finalmente, en su labor de gestión es subdirectora de investigación de la Fundación de la Complutense. Pues muy buenas tardes, Sonia. Vaya bagaje. Madre mía. Qué gran experiencia y eres una fuente de sabiduría sobre las garrapatas, desde luego. Bienvenida. Muchísimas gracias. Si sé que lo lees todo, no te pongo tanto, ¿eh? Me centro ya directamente en la charla. Vale, Voy a cuando quieras. intentar compartir mi presentación, a ver si la veis. ¿Ahí A está? todos los oyentes, deciros que podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat y de vez en cuando interrumpiré un poquito a Sonia y Vale, la trasladaré vuestras dudas, ¿vale? perfecto. Pues cuando me digas, ¿empezamos ya? Cuando quieras. Perfecto. Bueno, yo os voy a hablar hoy del papel de las garrapatas como transmisoras de enfermedades y os voy a dar algunas recomendaciones. Ya vais a ver que no existe nada maravilloso que evite que os piquen las garrapatas ni que os encontréis con tan poco deseado vector. A ver, mi índice de actuación van a ser estos puntos. Entonces, si queréis, al finalizar cada uno de ellos, pues me podéis preguntar lo que consideréis que, bueno, lo irá recogiendo Laura y me lo hará saber. Eh, en realidad tengo que empezar hablando de qué son, pero yo creo que vosotros lo tenéis bastante claro. Las garrapatas son artrópodos, son de la clase Arácnida y de la subclase Acari y el suborden Ixodida.
Es un grupo parasitario porque no hay ejemplares de vida libre, no hay ningún representante de vida libre. O sea que es un grupo que se ha adaptado muy bien al parasitismo y son hemoparásitos obligados. Como llevan muchos años de evolución, se han adaptado a todas las condiciones y a todos los hábitats. Todos hemos visto, bueno, pues esta barriguilla de ciervo con garrapatas. Hemos visto a veces garrapatas grávidas, fijaros la diferencia de tamaño tan tremendo. O animales silvestres, a vosotros no os lo tengo que contar, pero habitualmente, sobre todo, pues las charlas que doy a veterinarios o a propietarios, etcétera, pues realmente se dan cuenta de que sus animales tienen garrapatas, pero no son conscientes de que los animales silvestres también forman parte del ciclo biológico de estos parásitos. Aprovecho para deciros y para agradecer la contribución, porque estas imágenes me las consiguieron pues guardas forestales de la zona de Buitrago. Javier, es que no me acuerdo bien los nombres, pero se lo agradezco eternamente porque estas fotos son maravillosas, porque me permiten también decir que las garrapatas no solo están en mamíferos, sino también en aves, como esta pequeñita de aquí, o en reptiles incluso, esta axila llena de garrapatas. Siempre presento, en mis presentaciones siempre hablo de los dos casos como más extremos para haceros ver que las garrapatas, por mucho que pensemos y que se hable, no, en las zonas de lluvia, cuando llueve, cuando hace calor, en realidad hay garrapatas en todos los hábitats. En los más extremos que nosotros hemos identificado son, por ejemplo, Ixodes uriae, que es una garrapata que se ha adaptado al clima tan extremo como la Antártida, nos lo trajeron en una expedición del Hespérides, y estas garrapatas tardan en hacer su ciclo 3 años, puesto que necesitan, solo se alimentan en el periodo en el que los pingüinos llegan al nido, se alimentan como larvas, al año siguiente como ninfas, al año siguiente como adultos. No tienen otra posibilidad porque el periodo es muy corto, el que están activas. El resto del tiempo permanecen ocultas en el nido. Y por otra parte, en el extremo contrario, pues tenemos pues esto que a veces trabajar con garrapatas tiene sus ventajas. Incluso, bueno, pues te vas a sitios chulos como a las Islas Galápago a estudiar las garrapatas de estos animales que son endémicos allá, pero hay que decir que sus garrapatas también lo son. En este sentido, estas son las iguanas marinas que pasan gran parte de su vida bajo el agua. Y esta garrapata, que es Amblioma darwini, todo allí se llama darwini o Darwin o algo, estaba parasitando a estas iguanas marinas. Así que con esto lo que quiero explicaros es que las garrapatas tienen características comunes por el hecho de pertenecer a este suborden, pero también tienen grandes diferencias y muchas veces esas diferencias son la clave para establecer medidas de control o para entender al menos qué es lo que está ocurriendo. ¿Hasta este punto todo bien, Laura? Todo claro, ¿no? Pues sigo. ¿Cómo Todo son las bien, garrapatas? todo bien. Perfecto. Pues, ¿cómo son las garrapatas? Tampoco tengo que explicároslas porque seguramente las habréis visto muchas veces. Simplemente hablaros y para romper un poco el tabú de la cabeza. Ya sabéis que esto no es la cabeza, que los ácaros en el extremo anterior lo que tienen es el aparato bucal o natosoma y que el natosoma de las garrapatas es muy característico y está muy adaptado a esa función, a esa alimentación y esa vida parásita. De manera que si lo miramos dorsalmente, aquí tenemos el esquemita, lo que nos encontramos son unos quelíceros que tienen los últimos artejos, terminan en estas estructuras como tijeras, realmente es lo que hacen, abren un orificio y permiten el paso de una estructura ventral, aquí estamos mirando el aparato bucal ventralmente, y vemos esta estructura, el hipostoma, que es como un ancla. Eh, Abre la herida a los quelíceros y penetran, aquí lo tenéis, y penetra los quelíceros y el natosoma, de tal manera que el hueco que queda dorsalmente al hipostoma, sí, al hipostoma y ventralmente a los quelíceros constituye el conducto digestivo. Ahí empieza su boca, por decirlo así. Por otra parte, los palpos, que ya sabéis que la mayoría de los ácaros tienen, y de los insectos en general, tienen una función sensorial. En el caso de las garrapatas tiene una doble función. Por una parte es sensorial, efectivamente, tienen unos órganos sensoriales allá en el extremo, en los últimos artejos, pero también actúan como una especie de cofre, de manera que cuando están cerrados,
están cerrados, no apreciamos el resto de las piezas del aparato bucal. ¿Por qué? Pues porque esto es la joya de la corona. Si estas estructuras se dañan, se acabó la vida de esta garrapata que no se puede alimentar. Eso es el natosoma, lo que os quería contar. Luego está el idiosoma o cuerpo, que como sabéis, en el caso de los ácaros es una fusión de distintos tagmas, de tal manera que aquí no vemos de cabeza, tórax ni abdomen, ni nada por el estilo. Los ojos están a esta altura, si tiene, que no siempre los tiene, y una característica fundamental de las garrapatas duras es la presencia de un escudo que les recubre dorsalmente a los machos y parcialmente a los estadios que se alimentan, que luego veremos que son larva, ninfa y adulto. Luego las patitas que se articulan por la parte ventral y poco más tenemos que hablar de cómo son las partes del cuerpo. En cuanto al tamaño, el tamaño de las garrapatas es muy variable, depende de la especie de garrapata, pero también del estadio, ¿no? Las larvas son pequeñitas, las ninfas un poco más grandes y estos son los adultos. Aquí hemos representado Hialoma, que es una garrapata relativamente grande. Y luego, cuando pueden aumentar tanto de tamaño como esto que veis aquí. Esta es una hembra también de Hialoma del mismo género. Las características morfológicas nos permiten diferenciar las garrapatas muy grosso modo, porque no es el objetivo de esta charla. Os diré que Ixodes, que luego veremos que es el vector de la enfermedad de Lyme, tiene un surco que le rodea al ano por delante. El ano está en posición ventral en la línea media posterior al cuarto par de patas. Hay una línea que le rodea por delante. En el resto de las garrapatas del resto de los géneros de garrapatas de España y del mundo, el surco rodea el ano por detrás. Así que simplemente visualizando esta parte podemos descartar si se trata de Ixodes y por lo tanto el vector de Lyme o si se trata de cualquiera de los demás. Si el surco es por detrás, ya nos tendremos que fijar fundamentalmente en las piezas del aparato bucal. Antes os he hablado de los palpos que cubrían y que protegían como un cofre. En este género, que es Hemaphysalis, los palpos sobresalen, hacen como este saliente, son como acampanados, y, y su aparato bucal es cortito. Esto los diferencia del resto de los géneros de garrapatas. Si no es así, nos vamos a ver, que es que aquí me perdí un poco. En cuanto a Hialoma tiene el aparato bucal muy largo y las patas jaspeadas. Y finalmente tenemos Rhipicephalus y Dermacentor, que las vamos a diferenciar por la base del capítulo, que es la pieza donde se anclan esas piezas del aparato bucal, el hipostoma, los quelíceros, etc. Es hexagonal en Rhipicephalus y es rectangular en Dermacentor, que además tiene otra característica fundamental, y es que el escudo, ya sea completo en los machos o parcial, tiene esas manchas nacaradas. No sé si la habréis visto, pero es bastante característica. Tanto esta como Hialoma son muy fáciles de ver porque tienen los colores en el escudo y estas las patitas jaspeadas. ¿Cómo viven las garrapatas? Que es quizá lo que más nos interese. Ahora ya hemos hecho la introducción y ahora vamos a ver. Bueno, como todos los ácaros, parten de los huevos nacen las larvas se alimentan y mudan a ninfas, las ninfas se alimentan y mudan a adultos, macho y hembra, que copulan y caen al suelo. Esto es lo básico. Sin embargo, luego vamos a tener bastantes variaciones. Aquí tenéis una imagen de cómo mudan aquí está saliendo un adulto de una ninfa. Una característica fundamental es que es un ciclo biológico sin retroceso. La larva solo se alimenta una vez y luego muda. Si tú desprendes una larva, una ninfa, un adulto a medias de alimentarse, es incapaz de volver a prenderse. Por lo tanto, ahí se acabó su vida. Eh, como es un ciclo de una sola dirección, la hembra hace puesta, pero hace una sola puesta de miles de huevos y tras esa puesta ella muere. Esa es la base que os digo, que es el esquemita que tenéis aquí. Sin embargo, estos son los ciclos, que no es que me gusten mucho, pero son muy extendidos porque son los del CDC de Estados Unidos. Hablamos de garrapatas que decimos monofásicas, difásicas y trifásicas. Monofásicas. La larva que os he comentado sube al ganado
puede ser una vaca, un ciervo, lo que sea, y se alimenta y muda siempre sobre el animal, de tal manera que el único estadio que cae al suelo y se desprende es la hembra grávida que hace la puesta y nacen las larvas. ¿Vale? Por lo tanto, prácticamente todo el ciclo ocurre sobre el hospedador. Hablamos de que es monofásica o de un hospedador. Tenemos otro tipo, que son las difásicas, en las que las larvas se alimentan sobre un primer hospedador. Aquí tenemos la larva sobre un primer hospedador, que en este caso es un conejo. Se alimenta como larva sobre el conejo y sobre el propio conejo ocurre la muda y la ninfa se prende muy próxima a donde estaba la larva y se alimenta sobre el mismo animal. De manera que lo que cae al suelo es una ninfa alimentada que en el suelo muda a adulto y ese adulto tiene por obligación que buscar un segundo hospedador. Y por último, tenemos el tipo trifásico de 3 hospedadores, en el que la larva se alimenta sobre un animal, esa larva alimentada cae al suelo y muda a ninfa, esa ninfa alimentada tiene que buscar otro hospedador, se alimenta sobre él como ninfa, ninfa alimentada que cae al suelo, muda a adulto y el adulto busca otro hospedador. Y diréis, bueno, ¿y todo este rollo para qué? Dos cosas. Uno, porque en este caso la única forma de transmisión de un patógeno es que esta hembra sea capaz de, bueno, no es la hembra, es el agente en sí, sea capaz de infectar los huevos que lleva en el interior y que las larvas nazcan congénitamente infectadas. Eso se llama transmisión transovárica. Y eso se puede producir en todos los ciclos. Sin embargo, también en este caso, por ejemplo, existe la posibilidad de que este conejo tenga una infección y que la larva que se alimentó sobre él y que mudó a ninfa sobre él y se alimentó sobre él, adquiera la infección. Pero cuando la ninfa cae al suelo y muda a adulto, este adulto mantenga la infección y se lo transmita al segundo hospedador. Eso es lo que llamamos transmisión transestádica, de manera que el ciclo de 2 hospedadores puede transmitir transováricamente y transestádicamente decimos ninfa adulto. Y por último, el de 3 hospedadores, que puede transmitir como todos transováricamente, pero además puede transmitir transestádicamente larva ninfa y ninfa adulto. Por lo tanto, veis cómo aumentan las posibilidades de transmisión. Eso es una cosa por la que nos interesan los ciclos, pero también nos interesan porque si estamos estableciendo un plan de control, en este caso de las monofásicas, el control estará básicamente sobre el animal y quizá alguna actuación para acabar con las hembras grávidas. Pero cuando estamos hablando de difásicas o trifásicas, si solo tratamos al animal doméstico, como este caso, nos estamos olvidándonos de una fase muy importante que está ocurriendo en el medio. Vale. Pero esto no es tan fácil. Es más complicado todavía. Os voy a presentar 3 casos de ciclos biológicos de 3 hospedadores, o sea que la larva, la ninfa y el adulto se alimentan sobre distinto hospedador, pero nunca he dicho que el hospedador tuviera que ser de distinta especie. Así surgen lo que llamamos especies monotrópicas. Monotrópicas, que quiere decir que aunque son de 3 hospedadores, la larva se alimenta, en este caso, sobre un perro, muda en el propio chenil, en la perrera, y cuando sale la ninfa se alimenta sobre otro perro o el mismo, da igual, se alimenta, cae al suelo, muda y se alimenta por tercera vez como adulto en un perro, en el mismo o en distinto perro. De manera que estas garrapatas, por ejemplo, Rhipicephalus sanguineus, que es la típica garrapata del perro, está muy adaptada a la transmisión de patógenos del perro. Si tenéis perros, Ehrlichia canis, Hepatozón canis, casi todos llevan el apellido canis porque son patógenos muy frecuentes en perros y que están transmitidos casi todos ellos por Rhipicephalus sanguineus. Otra fase, otro tipo. Hyaloma lusitanicum, esa de las patitas jaspeadas, muy frecuente en España, a pesar de que es de 3 hospedadores, es bifásica. Fundamentalmente se alimenta como larva y ninfa en conejo, pero la muda ocurre normalmente en la conejera, de tal manera que cuando la larva alimentada muda, sale la ninfa y enseguida encuentra otro conejo sobre el que alimentarse. Lo tiene muy fácil, pero sí que baja y vuelve a subirse.
Y luego, como cuando ya se alimenta como ninfa y cae al suelo, tiene que buscar un hospedador de mayor tamaño con una piel más gruesa, porque habéis visto que su hipostoma es muy largo. Al pobre conejo le trepanaría. Entonces busca un segundo hospedador. Decimos que esta es ditrópica. Y luego tenemos alguna otra, como Ixodes, la de Lyme, que decimos que es politrópica, es poco, ella le da igual, ella se come lo que encuentra. Así, por ejemplo, las lagartijas son un hospedador fundamental de, si hay lagartijas, van a preferir alimentarse sobre ellas, si no sobre micromamíferos, y si no, van a buscar lo que sea, tanto como larvas y como ninfas, y luego como adultos, animales de mayor tamaño, pero veis que no le hacen asco si son ungulados o carnívoros o incluso el hombre. Y aquí viene un término que nosotros utilizamos, que es el de la antropofilia. La antropofilia, espera que voy a quitar esto porque me sale aquí, a ver, es que me salen los nombres encima del texto, ahí. El grado de antropofilia. El grado de antropofilia es la tendencia que tiene una especie de garrapata, normalmente más antropofílica, cuanto más politrópica sea, en picar al hombre. Así que Ixodes ricinus es una de las especies más antropofílicas. Y aquí tenemos un ejemplo donado por otro ingeniero de montes, nuestro amigo José, que quizá nos esté oyendo aquí en la charla. Eh, o bien, no quiere decir que estas otras no lo sean, aunque no son tan antropofílicas, cualquier garrapata en determinadas condiciones en las que no encuentre hospedador puede picar también al hombre. En este caso, creo recordar que era un Rhipicephalus y que también era de un guarda que nos lo mandó de esto de buitrago. Vale. Dicho esto, decimos, vale, pero ¿por qué predominan? ¿Qué factores determinan que las garrapatas estén en una zona o en otra? Esto también varía mucho dependiendo del tipo de garrapata. Este es el mensaje que os quiero dar. El mensaje es, no, todas las garrapatas no son iguales, cada una tiene sus características. Y aquí os he puesto, por ejemplo, Ixodes, es que nos vamos a centrar bastante en Ixodes y en Hialoma, vais a ver que la charla va muy dirigida a eso por las enfermedades que transmiten. Ixodes es una garrapata que, sobre todo, lo que la condiciona fundamentalmente es la humedad. Necesita una humedad relativa a nivel del suelo, superior al 70%. ¿Vale? Eso hace que esté distribuida fundamentalmente por esta región que llamamos eurosiberiana, ¿no? Estas distribuciones climáticas. Y eso es lo que la condiciona. Os recuerdo que luego podía alimentarse sobre una gran variedad de hospedadores porque era politrópica, de manera que el factor limitante es la humedad y, claro, asociado a ella la temperatura. Normalmente, si hay bastante humedad, es que la temperatura no es extrema en verano, que es lo que pasa en el centro. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que la distribución sea exclusiva en esta zona, porque basta con que en pequeños hábitats, un riachuelo que discurre entre un olivar seco, seco, pero que ese riachuelo se mantiene todo el verano con agua, ahí puede criar Ixodes ricinus. ¿Vale? Por otra parte, aquí vemos que el cartelito de humedad y temperatura es más pequeño y que sin embargo tenemos aquí dos especies animales muy grandes, que son el conejo. El conejo determina la presencia, la abundancia de Hyaloma lusitanicum y también los ungulados. Así que la especie que más va a predominar o el género que más va a predominar en la región que llamamos mediterránea va a ser Hyaloma. Últimamente estamos viendo que esta situación está cambiando mucho. Este es el patrón que tendríamos de distribución clásica de las especies de los géneros más importantes de garrapatas vectores y cuáles son los condicionantes que determinan su población. Sin embargo, estamos en una situación de cambio. Un cambio porque sabemos que las temperaturas están aumentando y la distribución de lluvias ha cambiado. Para ilustrar esto, os pongo cómo Hyaloma marginatum hace unos años, bueno, en el 2013 el mapa pues se limitaba a la zona mediterránea, ¿no? De Europa, la zona muy mediterránea. Sin embargo, veis que ya hay zonas punteadas en amarillo, que quiere decir que se han introducido y hay poblaciones estables. Este otoño estuvimos en un congreso de garrapatas y en Hungría nos comentaban que hay poblaciones ya establecidas de Hyaloma marginatum, algo que sería impensable hace
menos de 10 años, ¿no? Por otra parte, también tenemos el transporte de animales, las multinacionales que ya no se restringen a una zona. Y en este sentido, os alerto, bueno, esto fue algo que comentaron hace muchos años en un congreso, pues serían principios de los años 90, en un congreso en el Ministerio de Sanidad, y era un veterinario que no sé si recordáis que fue una época en la que se llevaba comer carne de avestruz en España y pusieron muchas granjas. Este veterinario alertaba de que muchas de estas avestruces venían de Sudáfrica, que como veis aquí es una zona endémica de Crimea-Congo, y que por supuesto no venían testadas frente a ese patógeno que desconocíamos por completo en Europa y que, sin embargo, aquí teníamos muchos vectores porque era hialoma y España es tierra de hialoma. Bueno, pues aquello quedó allí dicho, no sabemos si la situación actual proviene de aquellos, como dicen, ¿no? De estos lodos de aquellos barros, pero bueno, así es. Por otra parte, también viajamos mucho, ya no hay límites. Es posible que viajemos a Turquía, que como veis es una zona endémica de Crimea-Congo. También es cierto que hay muchas mejoras en el diagnóstico. Es muy posible que el Crimea-Congo estuviera en España hace mucho más tiempo, que no fuera, o sea, la primera garrapata infectada de Crimea-Congo se describió en el 2010 y en el 2016 se diagnosticó el primer caso clínico. ¿Quiere decir que antes no existía? No, lo que pasa es que todavía no se tenían esas herramientas que nos han permitido diagnosticarlo, ¿no? Y a partir de entonces se están diagnosticando casos, lo que habrá que ver si es que estamos en aumento o si realmente lo que está mejorando es el diagnóstico laboratorial. Y además también está la comunicación. Llevamos 30 años, nuestro equipo lleva 30 años trabajando con garrapatas y nunca antes, hasta esta primavera, verano pasado, hemos tenido esa difusión, ¿no? Tuvimos una época en la que tanto Félix como yo salíamos en los periódicos, en la radio, en la tele, aquí estamos en más de uno. Había mucha... la sociedad está preparada ahora mismo para entender que las garrapatas transmiten enfermedades. Hasta ahora era una comunicación imposible. Por otra parte, también tenemos el mayor contacto de la población en general con el medio ambiente. Y esto, os voy a poner un caso que es antiguo, pero que nos sirve para ilustrar esta situación. Y hay veces en la que la recuperación del medio con una visión muy simplista, que es la que tiene el ser humano, la recuperación del medio, nosotros vemos animales bonitos, vosotros seguramente tengáis una perspectiva mucho más profunda de esto, pero esos animales bonitos, el lince, la cabra montés, están sustentados sobre una base de otros organismos, quizá no tan bonitos, pero también muy necesarios. Y la creación de ese desequilibrio puede detonar en alteraciones en la población de garrapatas. Os comentaba que os iba a contar un caso de cómo el acercamiento o las acciones humanas en general podían condicionar el aumento de garrapatas y por lo tanto también de las enfermedades que transmiten. Y fijaros que nos tenemos que retrotraer a Estados Unidos en el 1620, cuando llegan los primeros peregrinos y establecen contacto con los indios, con aquel primer Thanksgiving y demás. Luego van asentándose y aquellos bosques, si habéis estado en el nordeste de Estados Unidos, en principio todo era bosque. Lo que pasa es que necesitaban praderas para alimentar a sus animales. Talaron los árboles y crearon grandes praderas. Pero por otra parte tampoco querían depredadores que se cargaran a sus animales, así que limitaron los depredadores y hubo una lucha encarnizada frente a los lobos, a los coyotes, etcétera. Después nos vamos ya hasta el 1850, en el que se crea una red de ferrocarriles en Estados Unidos que establece un cambio brutal en la sociedad. Tanto es así que los granjeros que vivían en zonas apartadas a las que no llegaban el tren, abandonan sus tierras y se van a colonizar otras zonas que estén más próximas. ¿Qué es lo que ocurre con aquellas praderas inmensas producidas por el hombre en las que además hay muy pocos depredadores? Proliferan los ciervos, ¿vale? Y ahí estamos, en 1950, en 1942, la película Bambi. Acciones tan nimias en principio como que Disney presentara esta película Bambi
crea una sensibilidad en la sociedad que de repente descubre que hay ciervos y que son animales adorables. Y esto tiene que ver con lo que os voy a contar a continuación. Allá para el 1850 se produce lo que llaman la suburbanización, que es que la gente que tiene posibilidades se va a vivir a los suburbios, abandona las grandes ciudades que se han convertido en algo bastante inhóspito y lo que quiere es contacto con la naturaleza. Además, en esa naturaleza fomentan el contacto con esos animalitos. No quieren que haya zorros, no quieren que haya mofetas, pero sí que les gusta que vayan los ciervos y les ponen alimento en los backyard, en los jardines traseros que se abren directamente al bosque, como veis en esas imágenes. Esos son los antecedentes. Hasta aquí es lo que se fue gestando a lo largo de cientos de años, como veis. Am, Ay, que esto se me ha quedado un poco raro, esto me ha salido extraño. Pero bueno, estamos en esa situación en la que muchos ciervos se acercan a las casas. Los ciervos hay que decir que no se infectan por Lyme, no son capaces de adquirir la infección, em, pero lo que sí que van a es a eliminar muchas hembras grávidas, porque las hembras se están alimentando sobre los ciervos hasta que están ya grávidas y caen al suelo. Como los ciervos permanecen mucho más tiempo en las inmediaciones de las casas, es allí donde las hembras grávidas hacen su puesta y se alimentan. Fundamentalmente, las larvas, bueno, prácticamente solo, allí no hay lagartijas, por lo tanto, los ixodes de allí se alimentan sobre los ratones. Ratones que llevan consigo una espiroqueta. A ellos no les produce absolutamente nada porque son los reservorios naturales. Ya sabéis que un reservorio es un animal que se puede infectar durante largos periodos de tiempo, ser fuente de infección, pero normalmente no padece la infección como enfermedad, porque hay un grado de coevolución entre ambos. ¿Vale? Estos son ratones que han sobrevivido al invierno y entonces cuando salen las larvas, son las primeras activas, se alimentan sobre ellos y adquieren la espiroqueta. Al pasar a ninfa, adquieren la espiroqueta y la transmiten a la siguiente generación de estos ratoncillos. Estos ratoncillos que no estaban infectados, al ser picados por la espiroqueta, adquieren la infección y son los que sirven de fuente de infección a las larvas del año siguiente. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchísimas, muchísimas ninfas. Ninfas que no encuentran ratones suficientes sobre los que alimentarse, de tal manera que se alimentan sobre el siguiente hospedador más abundantes en los jardines traseros de las casas americanas, que eran los niños. Entonces, en Old Lyme, que es donde se produjo el primer brote, el médico de aquel pueblo, se vio saturado con un montón de niños que presentaban unas lesiones características de RAS y que presentaban unas artritis reumatoides como consecuencia de la picadura de estas ninfas que pasan muy desapercibidas y la transmisión de la enfermedad de Lyme. Entonces veis cómo lo que os comentaba, ¿no? Por acciones que tienen lugar mucho tiempo antes y que ninguna de ellas en sí misma es negativa, acaban produciendo un brote como este. ¿Hasta aquí bien? ¿Laura? Todo bien, no hay No hay pregunta. preguntas, ¿no? Pues ala, Bueno, seguimos. a mí se me ocurre preguntarte, Dime. antes has hecho alusión a las larvas hembras y a las larvas macho. No hay larvas hembra, hay larvas macho. Hay larvas, ninfas, Perdón, garrapatas hembra, garrapatas macho. Puede eso. ser, hay adulto, ¿no? Sí, sí. Y ocurre igual que con los mosquitos, que son las hembras las que te No. muerden. No, no, Bueno, aquí son hematófagos todos pican. Lo que pasa es que las que se alimentan mucho de sangre son los estadios que tienen que evolucionar. Las larvas que tienen que pasar a ninfa, las ninfas que tienen que pasar a adulto y las hembras que tienen que hacer la puesta. Los machos, depende de qué especies, se alimentan muy poquito o incluso no se alimentan y suben al animal para copular a las hembras. Bueno, algunos incluso las copulan antes, pero o sea que los machos sí que se alimentan, sí que pueden transmitir, pero tienen un papel como menos importante. muy bien. Vale, bueno, ahora, ¿por qué son nocivas las garrapatas? Bueno, os he puesto aquí algunos enlaces espectaculares y que a vosotros os pueden llamar la atención por vuestra profesión. Y es una acción patógena directa, anemia.
Dices, vale, pero una garrapata puede alimentarse 2 mililitros de sangre. Eso no produce anemia. Estos vídeos que tenéis aquí son de ciervos, de los mus, estos de Estados Unidos, que tienen verdaderos problemas. Creo que en este vídeo, este pobre bicho tenía 90.000 garrapatas. Claro que tenía anemia y otras muchas cosas que le habría transmitido, ¿vale? Pero como acción patógena directa es posible la anemia. Además, pueden producirse infecciones secundarias. No sé si se aprecia en esta imagen. Las garrapatas habitualmente cuando se desprenden, el orificio que dejan lo tienen todo muy controlado y el orificio que dejan ni siquiera sangra, es muy pequeñito, pero en infestaciones masivas, como en este caso, que están todas prendidas muy cerquita en la zona del periné, la piel ya está muy lesionada. Entonces vienen moscas, aquí tenéis las moscas, y esto que tenéis aquí son larvas de mosca alimentándose y aprovechándose de los orificios que han dejado las garrapatas. También hay deterioro del cuero, obviamente, si estamos hablando de ganado, ¿no? O reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se pueden desarrollar a lo largo del tiempo. Muchas veces he oído a gente del campo pues, que a lo largo del tiempo, cada vez que al principio no se enteraban de que le picaba la garrapata, que es lo normal, porque para eso segregan unas sustancias que son anestésicas, y que luego al cabo del tiempo cada vez que le picaba una garrapata se le montaba una reacción alérgica tremenda, cada vez peor. Eso puede ocurrir. Gracias a Dios, aquí no tenemos la toxicosis por garrapata, la tick parálisis. Em, esta es una. Hay especies de garrapatas que gracias a Dios no tenemos. Esto es un caso en Australia. No sé si os gustaba aquello del veterinario en Australia, que salía aquel veterinario guaperas, esto viendo a los perros y curándolos y tal. Había un episodio en el que se daba esto. Una sola garrapata puede picar a un animal y produce en su glándula salival produce una neurotoxina. Es una neurotoxina que produce una parálisis flácida ascendente, de tal manera que si te pica en el tren posterior, pues tienes más posibilidades de sobrevivir, te vas quedando paralizado poco a poco, pero el problema, la muerte sobreviene cuando se te paraliza el diafragma. La parte buena es que la identificación y la retirada de la garrapata hace que se revierta el proceso, porque esa neurotoxina no es muy lábil. En cuanto quitas a la garrapata, deja de producirse y se recupera. En el episodio que os comento, era un samoyedo precioso que estaba paralizado de las patas de atrás y entonces, así como era muy peliculera la serie, pues empiezan a pelarle y le dejan al pobre hecho una piltrafa al pobre perro, pero le encuentran la garrapata y le recuperan. Bueno, pues gracias a Dios, como os digo, las garrapatas españolas no tienen esto, son las australianas fundamentalmente, y también afectan al hombre. Este enlace que os pongo aquí es de un caso de una niña a la que le afectó esta parálisis. Esas son las acciones patógenas directas, pero también, y son mucho más importantes por las acciones patógenas indirectas que pueden producir las garrapatas. Hay un proceso que es otra alergia que se llama la mammal meat allergy o síndrome de alfa-gal, que consiste en que eh, todavía no está perfectamente esclarecido. Es una alergia retrasada por ingesta de carne roja, fundamentalmente. Lo que pasa es que en Estados Unidos tenían bastantes casos y cuando hicieron un estudio retrospectivo vieron que muchos de los afectados referían que habían sido picados por garrapatas. Así se supo que, aunque hay otros mecanismos que pueden producir esta mammal meat allergy, parece que la exposición a este alfagal por vía sanguínea, que te lo inocula la garrapata cuando se alimenta, puede ser un detonante de que al cabo de un tiempo desarrolles esta alergia a la carne roja. Y por supuesto, lo más importante por lo que estamos aquí hoy es porque las garrapatas tienen un papel vectorial. Las garrapatas pueden transmitir virus, como la encefalitis vírica, transmitida por garrapatas del género Ixodes, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, transmitida por garrapatas del género Yaloma, ahí por eso estamos centrándonos sobre todo en estas especies, pero también tenemos bacterias como la borreliosis de Lyme, nuevamente Ixodes, ricketsiales como la fiebre exantemática mediterránea, la fiebre Q, tíbola, anaplasmosis,
todas estas producidas por ripicéfalos y por Dermacentor. Y luego en veterinaria, pues nosotros son grandes conocidas nuestras porque las piroplasmosis pues son unas protozoosis parecidas con diferencias a la malaria que tienen nuestros animales y que son transmitidas por garrapatas. O también incluso nematodos como las filarias, hay una filaria peritoneal que es transmitida por garrapatas. Así que veis que muchísimos agentes han elegido a lo largo de la evolución garrapatas para ser transmitidas de un animal a otro, porque ofrecen bastantes ventajas. Pero esta es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Pero ¿tienen alguna función? Y yo creo que vosotros más que nadie vais a entender esto que os voy a comentar. Todo en la naturaleza, por supuesto, todos los seres vivos tienen una función y la función a la postre es mantener el equilibrio natural. Em, Como os he comentado antes, cuando aumenta mucho un hospedador, aumentan mucho también las garrapatas que transmite, digo, las garrapatas que alimenta. Aquí tenéis una carita de cierva toda llena de garrapatas. Se supone que cuantas más garrapatas tengas, más posibilidades hay de que te transmita una enfermedad, como esas piroplasmosis que os he comentado antes. Aquí tenéis las piroplasmas y esas piroplasmosis van a afectar fundamentalmente a los animales, les van a producir clínica, animales que estén deteriorados, que estén en peores condiciones. Eso a la postre, ¿qué es lo que va a producir? Una disminución de la población y una recuperación del equilibrio. Eso es lo que se supone que están llamadas a hacer las garrapatas en la naturaleza. Otro problema es que el ser humano, desde que es ser humano, produce esas alteraciones en el equilibrio. Las ganaderías son una alteración en el equilibrio. De manera que los veterinarios nos pasamos la vida luchando sobre estos y otros parásitos que lo único que están intentando es devolver el equilibrio, una densidad de población en ese terreno. Os pongo un ejemplo que me encanta, que es cómo en ciertas zonas todo está tan en equilibrio que es el propio ser humano el que lo altera y lo rompe. Os pongo un ejemplo. Os he hablado de la espiroplasmosis, que es esa especie de malaria en animales. Nuestros animales, y dependiendo de qué zonas, hay zonas donde la prevalencia es del 90%. Nuestros caballos tienen un 90% de ellos, Theileria, en determinadas zonas, ¿vale? Cuando esta madre da de comer por primera vez el calostro a su potro, le está confiriendo una protección, de manera que cuando a este potrillo le pica por primera vez una garrapata infectada por Theileria, no le produce la muerte, sino que, a ver, ese potro va a seguir creciendo, en principio protegido por el calostro, por la protección inmunitaria que le confiere el calostro de la madre, pero poco a poco él va desarrollando su propia inmunidad frente a un parásito con el que ha convivido. Ha convivido y convive, porque una vez que está infectado es posible que se permanezca infectado de por vida. Pero ese potro, por un proceso que se llama premonición, que es mientras estoy infectado, soy capaz de mantener a raya la infección y no enfermo como tal. O sea, tengo el agente, pero no tengo enfermedad. Además, por si acaso se le olvida esta premonición, todos los años este potro recibe una dosis que yo llamo vacunal, que son nuevas garrapatas infectadas que le vuelven a inocular el agente y su sistema inmune vuelve a estar alerta para controlar la infección y que no se produzca clínica. Pero esto es un equilibrio muy inestable. Es un equilibrio entre la garrapata, el agente y el hospedador. Es un equilibrio que si se altera en algún momento, puede ocurrir que ese animal que esté estresado, que no tenga comida, que no tenga bebida porque sea un verano muy seco o esté abandonado o esté sometido a un gran estrés, ese patógeno, ese piroplasma va a producir la enfermedad. O sea, no es inocuo al 100%. Pero si todo está controlado y en equilibrio, es posible que este caballo muera feliz y viejo y de otra patología no tenga nada que ver con aquella piroplasmosis que adquirió en sus primeros días de vida. De manera que esto puede ocurrir así. A ver, que no sé si lo he puesto. Vale. Bien, ¿todo bien?
Todo ¿Mucho bien. mareo? Todo bien. Vale, sigo. Claro, pero ahora ya entramos en que ya os he dejado claro que no todas las garrapatas son iguales y que no todas las garrapatas transmiten todos los agentes, porque para que una garrapata transmita a un agente, hay que tener en cuenta que ese agente se tiene que multiplicar en el interior de la garrapata o tiene que evolucionar en su interior. De manera que eso requiere un proceso de coadaptación que llamamos o de coevolución. El agente se adapta a la garrapata y la garrapata se adapta a la agente y sobreviven solo aquellos en los que se mantiene esa colaboración, ¿no? Em, a ver, vamos a ver. Estos son los géneros que os he contado antes. Dermacentor, el de los colorines, Hemaphysalis, el que tiene los palpos salientes, y Aloma, con el hipostoma muy largo y las patitas jaspeadas. Ixodes, que no lo vemos aquí, pero que también tiene el hipostoma largo, es mucho más pequeñita, aunque hoy esté grande, y tiene el surco anal al revés. Y Ripicephalus, que era la que tenía la base del capítulo hexagonal. Podemos asociar a cada una de ellas los patógenos que pueden transmitir. La biología molecular ha hecho mucho daño en este sentido, porque tened en cuenta que las garrapatas son como jeringuillas que extraen sangre, de manera que la detección de la gente dentro de una garrapata, fundamentalmente de una garrapata que se haya alimentado, que hemos recogido de un animal, en principio, lo que nos quiere decir es que el animal tenía el agente. No te está diciendo que la garrapata sea vectora, que la garrapata ha ingerido esa sangre con el agente. Hay que hacer una serie de procesos para demostrar que esa garrapata es capaz de transmitir el agente. No voy a entrar ahora en esas disquisiciones, pero que sepáis que esto es así. No todas las garrapatas transmiten todos los agentes, de manera que sí, cada una está asociada. Dermacentor con las riquecias, y Aloma con el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, Borrelia o la enfermedad de Lyme con Ixodes y Ripicephalus también con riquecias. Vamos a ir viéndolas cada una de ellas. Mirad, bueno, aquí empezamos ya con ese proyecto. Sabéis que, como han dicho antes Laura, nosotros colaboramos con el Ministerio de Sanidad. Hicimos un estudio para ver la distribución de garrapatas en España y para posicionar un poco esas garrapatas que os he dicho que son vectoras de enfermedades. La más abundante es Hialoma. Estoy hablando no por zonas, claro, estoy hablando globalmente en toda España. Esta es la que está más distribuida. Luego, Ripicephalus y Dermacentor e Ixodes, que es muy abundante en determinadas zonas, pero está más circunscrita. Igual le pasa a Hemaphysalis. Y aquí tenéis un poco la distribución de los virus, y Hialomalus marginatum y lusitanicum, virus de la fiebre hemorrágica, además también riquecias, no quiere decir, os he puesto cuáles son las más importantes, pero las riquecias en sí mismas son habitantes, son microbiota de las propias garrapatas, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un poco una referencia de todo lo que os podéis encontrar. Vamos a hablar un poco de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que hemos dicho que estaba asociada hasta que no se demuestre lo contrario, y por ahora no se ha demostrado. Hay casos en los que se han identificado el virus en otras garrapatas. Hasta que no me demuestren que lo pueden transmitir y que es competente como vector, no me vale. Y vemos que están transmitidas por garrapatas del género Hialoma. Tenemos dos Hialomas. Tenemos Hialoma lusitanicum, que es ese que habréis visto seguramente en el campo, que está muy activo en los meses de verano, que te ve porque tiene unos ojitos muy desarrollados y que te persigue. Pero estas son donde hemos encontrado en España la infección, pero todavía no hemos demostrado que sea un buen vector. Es obvio que sí que lo es, pero todavía no se ha demostrado. Y por otra parte, Hialoma marginatum, que es en el mundo en general el que está reconocido como el mejor vector de Crimea-Congo. Su ciclo biológico es este, ya os lo he puesto antes, no hace falta incidir en él. Trifásico, pero ditrópico, con los conejos como fundamentales en los estadios inmaduros y como ungulados domésticos o silvestres en los adultos.
Os preguntaréis, o a lo mejor ya, ¿por qué ha aumentado tanto Yaloma lusitanicum, que es fundamentalmente el que está asociado al conejo? Pues su aumento ha estado relacionado directamente con esa recuperación de la población de conejos que ya no mueren tanto por la mixomatosis ni por la fiebre hemorrágica, y que además no hay tantos depredadores que mantengan la población a raya. Así que han proliferado mucho y como ocurriera con los ciervos y con ixodes, aquí lo que hemos tenido ha sido mucho, mucho conejo, mucho yaloma. Aquí tenéis una distribución, aquí tenéis el enlace, porque estos estudios que os digo que hicimos en el proyecto GARES para identificar garrapatas en España y que seguimos haciéndolo, estos mapas se van a actualizar ahora dentro de poco, pues veis que Yaloma marginatum está muy circunscrita hasta zona, digamos, oeste, ¿no? De la península ibérica, que precisamente es donde se han dado los casos, luego lo vais a ver, donde se han dado los casos de Crimea-Congo. Y sin embargo, Lusitanicum está por la zona más seca de la península ibérica, pero muy distribuida, ¿no? Y muy condicionada a la presencia de esos conejos. Veis que aquí esta es muy antropofílica y esta es muy poco antropofílica. Es posible, y estoy elucubrando, que las dos sean muy buenos vectores del virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Lo que marca la diferencia y por lo que los casos están circunscritos a esta zona es porque aquí hay Yaloma marginatum, y sin embargo, Yaloma lusitanicum puede mantenerlo en la naturaleza, en los animales, donde se ha visto también una seroprevalencia muy alta, pero sin embargo no hay casos humanos. Para definirlo, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una virosis transmitida por garrapatas del género Hyaloma y producida por un virus ARN que cursa de forma subclínica a forma hemorrágica, con fallo multiorgánico y muerte. Así que cuando los casos que se están diagnosticando posiblemente sean la punta del iceberg y sean exclusivamente aquellos casos que tienen forma hemorrágica y estén pasando como subclínicamente otros casos. Es posible, ¿no? En España la casuística es desde el 2016 que se dio el primer caso, entre 1 y 4 casos anuales, con una tasa de mortalidad del 40%, y es una enfermedad de declaración obligatoria. Esta es la causa por la que nosotros desde hace unos años estamos volcados en el estudio de Hyaloma. Bueno, aquí tenéis el virus y parte de la dificultad para el diagnóstico de este virus, que como veis tiene 3 fragmentos, y en España tenemos hasta 7 genotipos, lo cual quiere decir que el virus ha entrado en distintas ocasiones. No quiero decir en un pasado reciente, puede ser muy antiguo, pero que ha llegado a España desde distintos puntos, y además esos virus se pueden retrocruzar, reorganizarse en las cepas y hacen muy difícil a veces la identificación. A ver, en cuanto a la distribución geográfica, fijaros, en el 2007 se hablaba presencia del vector en España, por supuesto que tenemos muchísimo Yaloma, pero no teníamos la enfermedad. Y sin embargo, en 2024 somos el único país de Europa, junto con, me parece que es Bulgaria, que presenta el virus de la fiebre hemorrágica. Así es que hoy en día somos referencia europea de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho, Yaloma ya se está identificando poblaciones estables de Yaloma en países centroeuropeos. Así que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Bueno, y estos son los casos de Crimea-Congo que os digo. Eh, Fijaros cómo están en esta zona donde anteriormente habíamos visto que Yaloma marginatum es abundante. También tenemos, esta es una detección en garrapatas. Por lo tanto, creemos o se está establecido que los reservorios del Crimea-Congo es una gran variedad de animales que no padecen la enfermedad, sino que tienen un periodo de viremia muy corto, o sea, que son infectantes, un periodo muy corto de vida. eh, y luego las aves en general, todas las aves son refractarias, salvo el avestruz y la gallina de Guinea. La viremia es corta, como os digo, por eso es muy difícil encontrar animales infectados con una infección activa, pero sí que es fácil encontrar animales con anticuerpos.
además de esta transmisión que os he comentado, o sea que el hombre entra a formar parte de ese ciclo biológico que os había comentado, la garrapata se puede, transmite la gente a lo largo de su vida transestádicamente, pero también transováricamente y también por cofeeding. El cofeeding consiste en que una garrapata infectada come muy cerca de otra no infectada y esta no infectada adquiere la infección de esta primera por el tipo de alimentación, que no vamos a entrar en detalle, de manera que esta garrapata se infecta aun cuando el animal sobre el que se alimentó nunca se infectara. Eso es así. Luego también se ha visto que hay transmisión nosocomial. Eso es lo que ocurrió en España con el primer caso de diagnosticado de Crimea Congo, que el señor falleció, pero la enfermera que le cuidaba enfermó. Y fue cuando echaron marcha atrás, vieron la historia clínica y vieron que había referido que le había picado una garrapata y fue cuando se empezó a estudiar y se diagnosticó el Crimea Congo por primera vez y la enfermera se salvó. También hay transmisión sexual y transmisión vertical. Como veis, es un virus superviviente donde los haya. ¿Vale? La clínica, que no la vamos a hablar mucho de ella, pero tenemos esa fase prehemorrágica en la que tienes un malestar general, conjuntivitis, fotofobia, malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, bueno, pues un gripazo. Y eso ocurre en el 80% de los casos y en un 20% de ellos se evoluciona a esta fase hemorrágica donde hay petequias, o sea, hemorragias pequeñitas, porque hay coagulación intravascular diseminada, puede haber diarrea hemorrágica, fallo multiorgánico y muerte. Como os digo, este es en un pequeño rango de casos. El periodo de incubación es de 3 a 7 días o de 1 a 14, depende de si te pica la garrapata o si es nosocomial o cómo es. Esta es Crimea Congo. Y nos vamos a por otra que es mucho más crónica, más conocida, como es la enfermedad de Lyme e Ixodes. Hay muchas agentes, todos ellos del género Ixodes, por aquello que os comentaba, de que tiene que haber una gran evolución, que son vectores de Borrelia burgdorferi. Así que en cada zona del mundo nos encontramos como os he comentado, que Ixodes necesita mucha humedad, normalmente va a ser de Estados Unidos, pero del norte de Estados Unidos, de la parte húmeda, o bien de Centroeuropa, o bien de Asia, ¿vale? Aquí en España, como veíamos, Isor ricinus está distribuido fundamentalmente por la cornisa cantábrica, pero vemos estos hallazgos que, como os digo, pueden ocurrir pues por zonas como humedales, como pequeños riachuelos, y es por eso que se pueden encontrar también Lyme en otras zonas que no sean tan endémicas como el norte de España. La borreliosis de Lyme está transmitida por el género Isodes y producida por Borrelia burgdorferi. Hablamos de sensu lato porque hay muchas borrelias burgdorferi de este grupo, ¿no? Y producen variaciones, ligeras variaciones, pero más o menos parecidas, ¿no? Con una enfermedad que afecta a muchos órganos, dermatológicos, reumáticos, neurológicos o cardíacos. Su característica fundamental, aunque en Europa no es tanto, en Estados Unidos es total, es una lesión cutánea que se llama eritema migratorio, que es desde el punto donde la garrapata inocula la borrelia y se difunde en círculos concéntricos. Esta es su zona de distribución. ¿Cuál es la zona de distribución? Pues exactamente la zona natural de distribución de Ixodes. Este es su reservorio. Y curiosamente, tanto en España como en Estados Unidos son equivalentes ecológicos. Este es Peromyscus leucopus en Estados Unidos, que está más emparentado con los hámster, y el nuestro es nuestro Apodemus sylvaticus, bueno, pues es más un ratoncito, claro. Y sin embargo, ellos son los hospedadores de las larvas y de las ninfas, y son los reservorios naturales de Borrelia burgdorferi, con una salvedad. Y es que hay
no lo he puesto. Pues es que, como os he dicho antes, en Estados Unidos, donde se dio el brote, no tienen lagartijas. Hace un frío horroroso en invierno, con nevadas y demás. Allí no tienen lagartijas. Sin embargo, en España tenemos lagartijas que les gusta alimentarse, las larvas y las ninfas les gusta alimentarse sobre ellas y que no son reservorios de Borrelia burgdorferi en su estricto. Entonces eso nos protege un poquito más. Este es el ciclo biológico, también os lo he puesto antes, simplemente aquí solo hay transmisión transestádica, tan solo, o sea, las larvas cuando nacen siempre están limpias y solo lo pueden transmitir como ninfas o como adultos al alimentarse. Al ser humano normalmente como ninfas, que pasan más desapercibidas, porque son pequeñitas. Y aquí tenéis pues un cuadro con, los signos, es que son muy variados, pero en la fase inicial, lo normal es que aparezcan los signos cutáneos, el eritema, no siempre. Luego, la parte intermedia, bueno, y un síndrome febril. En la parte intermedia vamos a tener problemas articulares, musculares, cardíacos y a veces puede haber meningitis o a veces hay unas neuropatías craneales o periféricas, o sea, dolores muy intensos. Y luego lo malo es cuando se hace ya crónica, tardía, en la que puede haber lesiones cutáneas como acrodermatitis crónicas, artritis, también problemas cardíacos y luego problemas neurológicos que son tan graves a veces como neuritis, mielitis, trastornos de la personalidad o incluso demencia. Aquí tenéis, pues este es el inicial, que como os digo, es el típico, que es patognomónico en Estados Unidos, y aquí una acrodermatitis crónica. Y pasamos a la tercera, que son las rickettsiosis y que están asociadas, como os digo, a Dermacentor y a Ripicephalus. Estas dos garrapatas ya las hemos definido antes, como son. La garrapata, la Ripicephalus sanguineus, que es la que se considera el vector fundamental de Rickettsia connori, el de la fiebre exantemática mediterránea, que es un tipo de rickettsiosis, está asociada, como ya veis, os he comentado antes, a perros. No es demasiado antropofílica. Dermacentor, que es esta, tenemos Dermacentor marginatus y reticulatus, a veces asociadas a perros, pero otras asociadas a otras especies animales. Por el contrario, sí que es muy antropofílica, le gusta picar a la gente y suele ser el vector habitual. Aquí tenéis la distribución, en realidad tenemos las dos, las tenemos por toda España. Y es una enfermedad que es endémica en España. Está transmitida por estos dos géneros de garrapatas. Son distintas especies de Rickettsia y dependiendo de la clínica que produzcan, pueden producir la fiebre exantemática mediterránea, Debonel o tíbola, y es una enfermedad de declaración obligatoria. Aquí tenéis los casos, como van aumentando, dependiendo del año. Esto está sacado de la red nacional de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y las zonas donde hay más casos y donde hay menos. Aquí tenéis una tabla con, es que son muchas las riquezas, ¿no? Todas estas riquezas están descritas en España y aquí esto asociado sus posibles vectores y las enfermedades que producen, que por eso yo las he unificado en riqueciosis, porque si no es un lío. Em, la clínica va asociada, en el caso de la fiebre exantemática mediterránea o fiebre botonosa, aparece fiebre pero con un exantema que también afecta a las manos y a los pies y muchas veces aparece una cosa característica que es la tache noire, la mancha negra, que es el punto de inoculación. A partir de ahí la gente puede tener artritis, poliartrosis, dolor abdominal, a veces hay hipoacusia transitoria, adenopatías y solo en un 2,5% de los casos diagnosticados hay cuadros graves neurológicos, cardíacos, respiratorios, oculares o psiquiátricos. Como veis, son muy parejas en muchos signos. Y luego el tíbola o Debonel, que es otra de las rickettsiosis, bastante frecuente, muy asociada a Dermacentor y que está asociada sobre todo a linfoadenopatías, o sea, inflamación de los ganglios. Em, Esta es la parte como más, ahora os voy a contar lo que estamos haciendo nosotros. Eh, Sonia, una ¿Alguna? cosita. Sí, Esto fue te lo traslado porque fue una conversación que tuve con un alemán que él sí, decía que en Alemania la gente se vacunaba
para Sí, evitar muertes. No vale, sé si era debidas a virus o sí, bacterias que vale, transmitían las garrapatas. Aquí sí, en España se ha valorado sí, esa posibilidad, al menos en poblaciones de riesgo, como podrían sí. ser los ganaderos. Sí, es que cuando hablan de la vacuna frente a las garrapatas, en realidad están vacunándose frente a la encefalitis transmitida por garrapatas. Aquí no la tenemos hoy por hoy. No se ha diagnosticado ningún caso. Ajá. Entonces, aquí no se vacuna. En Centro Europa sí, y la vacuna ha supuesto un cambio del blanco al negro en la situación, ¿no? Porque tenían bastantes casos. Otra cosa es, pues Lyme, no existe una vacuna frente a Lyme todavía aprobada para humanos y eso sí sería determinante. Siempre se intenta llegar a la vacuna, pero todavía no tenemos para esos otros agentes. Ya sabéis que se tarda muchísimo. Vale, muchas gracias. Vale, ¿continúo? Sí, sí. Bueno, pues os vamos a contar ahora, pues dónde estamos. Como os decimos, nosotros llevamos asesorando al Ministerio de Sanidad desde que aparecieron los primeros brotes y de repente aquello que llevábamos, en lo que llevábamos trabajando tanto tiempo, que era en una garrapata a la que nadie le hacía caso, pero que nosotros éramos conscientes de que tenía su importancia, que era Hyaloma lusitanicum, y cuando mm, ya nos habíamos resignado a que, bueno, lo nuestro quedaría como publicaciones que alguien en el futuro utilizaría, pues aparecen desgraciadamente los primeros casos de Lyme. Entonces nosotros nos convertimos en asesores. Ante las noticias siempre alarmantes de nueva aparición de garrapatas que son más en unos sitios que en otros. En unos sitios son mucho más alarmistas que en otros, ¿no? Pero la prensa se empieza a hacer eco y empiezan a hablar de las garrapatas y tal, y nos preguntan, ¿es verdad que están aumentando las garrapatas? Y la contestación es, no existe un mapa de garrapatas en España. Tenemos conciencia o constancia de lo que está ocurriendo en los lugares donde trabajamos los garrapatólogos, que fundamentalmente son Madrid, Castilla-La Mancha un poco, Zaragoza, pero que ya se ha jubilado, y un poco en el País Vasco, pero en el resto y en La Rioja, pero en el resto de los sitios no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y por eso hicimos aquel proyecto Hogares que, como éramos conscientes de que nosotros no podíamos llegar a todos los lugares, lo que hicimos fue pedir ayuda pues, a los ciudadanos. Era una iniciativa de ciencia ciudadana en la que nos mandaban las garrapatas y nosotros las identificábamos. La verdad es que tuvo mucho éxito porque nosotros pues, nos dábamos por contentos si 50 ganaderos nos contestaban y vamos ya por 300 y pico colaboradores y nos siguen mandando muestras y demás. Eso fue la primera parte, pero que seguimos desarrollando porque una vez que ya has creado esa vía de comunicación de la gente que te pregunta, que te manda y demás, no queremos cerrarla, pero hemos llegado al siguiente paso, que es esta, que tiene este nombre tan bonito como Spector Sur. No sé cómo se les ha ocurrido poner este nombre, pero en el que vamos a intentar, estamos desarrollando, estamos empezando ahora mismo y que durante 2 años va a pretender hacer las siguientes cosas. Vamos a continuar con el mapa de garrapatas de Gares, por supuesto, pero también queremos monitorizar las garrapatas y los agentes en determinados puntos concretos. Además, damos apoyo porque el ministerio está creando una app, igual que la app de Mosquito Alert, que la habréis oído, pues tenemos la app de Garrapata Alert, que llevamos desarrollando con ellos años, pero que a nivel informático tiene sus problemas. Estamos ya ensayándola y creemos, nos han dicho hoy en la reunión de hoy, que creen que para octubre estará ya totalmente operativa y que permitirá a los usuarios mandar imágenes de garrapatas y que nosotros les digamos qué garrapata es, ¿no? Y alguna más aplicación que ellos encontrarán, luego os lo cuento. Y luego también pues asesoramos, lo que os decía, venía del ministerio ahora, pues de una de estas reuniones de asesoramiento. En cuanto a los mapas, aquí tenéis este QR, como esto lo van a colgar luego, si os interesa, que esto es el proyecto Hogares y que es lo que nos ha permitido identificar todas estas garrapatas, 7.933 Yalomas, 848 Dermacentor, 2011 Ixodes, 451 Mafisalis y 4.738 Ripicephalus desde junio del 23 hasta la actualidad. Tenemos como
unas 16.000 garrapatas o algo por el estilo, y establecer por primera vez un mapa global de distribución. Esto lo seguiremos haciendo porque cada vez nos vamos encontrando como más casos interesantes y demás. Ahora estamos, dentro de este plan de monitorización, nos lo hemos dividido en dos grupos como para poder abarcarlo. Nosotros nos vamos a dedicar a la zona centro y norte de la península ibérica. Y vamos a hacer muestreos, hemos determinado, lo que vamos a hacer es 3 muestreos anuales en lugares muy concretos, en los que, o bien porque haya habido casos de Crimea-Congo, o bien porque ya tengamos constancia de que hay muchas IALOMAS, o bien por referencias o por intereses de las comunidades autónomas, porque estamos ahora en la fase de tener reuniones con las comunidades autónomas, con sanidad, agricultura y medio ambiente. Por fin estamos trabajando todos conjuntamente, que ese es otro logro de este proyecto, que de verdad va a ser un proyecto One Health. Y determinemos dónde vamos a muestrear. Estamos en ese proceso de definición de los puntos, teniendo en cuenta que lo que queremos son puntos fundamentalmente de Crimea-Congo y de Yaloma. Entonces, tenemos como distintos escenarios, unos donde sabemos que hay muchos, otros donde todavía no hay, pero tememos que puedan entrar, como por ejemplo en la cornisa cantábrica, donde tenemos algunas referencias de Yaloma, pero que nos han ido mandando en el GARES, pero lo que no sabemos es si son poblaciones establecidas o si eran 2 caballos que habían venido de Extremadura, qué sé yo. Entonces, pues esos escenarios los tenemos que definir. Luego, en esas garrapatas definiremos cuál es la prevalencia del virus de Crimea-Congo en las garrapatas del género Yaloma, porque hay algo que se nos escapa. Tenemos ahí unos puntos muy calientes, pero luego no nos coinciden exactamente con los lugares donde hay casos. Y luego, con el análisis de estos datos, podemos acometer una posible acción. O sea, estamos en una fase muy inicial todavía, ¿no? Lo primero para controlar es conocer y todavía estamos en la fase de conocimiento. Em, Nosotros lo muestreamos, creo que esto, a ver, ay, no, perdón. Eh, Esto tenía movimiento, pero bueno, se me ha quedado por el camino. Bueno, pues tenemos que buscar a los hialomas. Realmente, la técnica que utilizamos para recoger garrapatas de vegetación no es la idónea para recoger hialoma, pero sin embargo es una forma que nos permite estandarizar, porque en esta monitorización lo que queremos es establecer eso, una dinámica de poblaciones que quizá no sea la misma en el centro o en el sur peninsular o aquellas que se encuentran en el norte. Bueno, las garrapatas se quedan ahí en la manta y nos permiten cuantificar. Sabemos que no recogemos todas, pero bueno. O también de los animales. En este caso, pues cuando es posible, pues el colgar las pieles de los animales, en este caso ciervos, nos ha permitido ver que los ciervos también son buenos hospedadores de las larvas y de las ninfas, que de otra manera se te pasa desapercibido porque es muy difícil. Cuando cuelgas la piel, al notar que está fría, las garrapatas abandonan al animal y al cabo de un tiempo caen a este fondo donde hay agua. Esa agua la filtramos y de ahí recogemos una gran cantidad de garrapatas, mucho más que cuando hacíamos las recogidas de visu, simplemente sobre los animales. Bueno, lo que os decía de Garrapata Alert va a ser esta próximamente, como os digo, el usuario va a tener, se podrá visitar, es una app, pero también va a haber una página web y hay una información muy completa que estamos desarrollando sobre las garrapatas. Vamos a tener mapas, tanto mapas del uso, o sea, según el usuario va registrando sus identificaciones como mapas de riesgo, de manera que estarán tú puedes decir en qué zona concreta y te va a decir el riesgo de una u otra garrapata y creo que a la larga, hoy por hoy no, pero también el riesgo de las enfermedades transmitidas y también van a dar pautas de prevención. Hay una parte que es muy para la gente de la calle, ¿no? Evita las garrapatas y esta que mala pata me picó una garrapata, donde se dan pues nociones muy básicas de qué hacer, ¿no? Cuando te pica las garrapatas y luego también permite la participación. Dentro de la propia aplicación va a haber un sistema un poco parecido a lo que os he explicado antes para la identificación de las garrapatas, para que el usuario, si tiene interés, pueda identificarla, pero también que nos envíe fotos. Detrás
de ese envío vamos a estar un grupo de entomólogos que vamos a ir cribando y vamos a mandar la contestación a los usuarios diciendo, pues lo que tienes es un Ixodes, lo metemos en el mapa. Y entonces ese mapa se va a ir construyendo con las aportaciones de cada uno. Esto ha dado muy buenos resultados en Mosquito Alert. De hecho, se ha descubierto cómo se han introducido nuevos mosquitos gracias a las aportaciones de los ciudadanos que mandan fotos. Pero esta mañana nos hablaban de que podían recibir 12.000 aportaciones. Ahora no me acuerdo si eran en un mes o sí, creo que sí. O sea, una barbaridad de fotos. Muy interesante. Y bueno, y finalmente, pues lo que os digo, asesoramos al ministerio en temas de garrapatas. Estamos, aquí os pongo la página del Ministerio de Sanidad, que estamos creando estos planes nacionales de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores. Las hay también para mosquitos, yo creo que a vosotros os interesará también. Y esta es una información muy detallada, muy actualizada, muy contrastada. Ahí estamos los entomólogos de cabecera, pero también están las administraciones, médicos, etcétera. Y me parece que estamos haciendo, no es porque yo lo diga, pero un muy buen trabajo, ¿no? Y luego también formamos parte de esta red nacional de entomología médico-veterinaria que lo que pretende es que lo que nosotros estamos encontrando también se dé a conocer a nivel nacional y que esté todo centralizado, pero también a nivel europeo. De manera que los mapas del ECDC, sabéis que ellos crean mapas de distribución, pues que estén más óptimos de lo que están en la actualidad con respecto a las enfermedades transmitidas por garrapatas en España, ¿no? Y ahora, ¿tenéis alguna duda de esto? Pues en el chat no han dicho nada, así que si Vale. quieres Vale, continuamos. pues entonces llegamos a esto, que la verdad es que no os voy a dar ninguna pista maravillosa, pero voy a intentar resumirlo. Como os he contado antes, no hay una fórmula magistral para controlar la población de garrapatas, sino que tiene que haber una acción en el medio, porque hemos visto que hay fases que están en el medio, fases en los hospedadores y por otra parte el hombre tiene que protegerse. Y en última instancia, esta fase es fundamental para la prevención de las enfermedades que transmiten, desgraciadamente, porque en las enfermedades transmitidas por garrapatas puede ocurrir dos cosas, o bien que haya una superpoblación de garrapatas, como lo que os he contado antes de Lyme, y que estén invadiendo nuestro territorio, en ese caso porque nosotros nos habíamos traído la naturaleza a nuestro jardín, o bien porque nosotros estemos invadiendo un territorio donde hay muchas garrapatas o se ha producido una superpoblación de garrapatas, ¿vale? Entonces, si hay una superpoblación de garrapatas, tendremos que corregir aquellos factores que han provocado esa superpoblación. Y si nosotros nos estamos introduciendo en un lugar que hay garrapatas de por sí, lo que tenemos que hacer es protegernos, como veremos luego. Vale. Vamos a ir viendo en el medio cómo podemos actuar. Pues la utilización de productos químicos, biocidas o por gestión ambiental. Vamos allá. Realmente el uso de biocidas está muy limitado. Cuando estamos hablando de en el medio, vosotros estáis pensando seguramente en campo abierto, pero también los jardines. En este caso, me parece, no sé si es este o uno parecido, estaban en una guardería que estaba en campo, tenía una malla metálica y que detrás había un hermoso encinar lleno de conejos. Claro, pues hay que hacer actuaciones porque a los niños les entraban en su jardín y les picaban las garrapatas, ¿no? Tengo que decir que no hay demasiado, esto lo llevan los de control de plagas, y realmente tienen muy pocas herramientas. Volvemos otra vez a los piretroides. Hoy lo decíamos en la reunión, es que estamos utilizando siempre lo mismo. No es que se tenga que utilizar muchos productos químicos, pero en unos momentos determinados pues hay que actuar y no hay herramientas. Esto que quizás lo que más os interese, la gestión ambiental y la gestión ganadera o cinegética. Em,
se han hecho muchas acciones. Las acciones tienen que estar relacionadas con el ciclo biológico de la garrapata a la que quieres controlar. No existen una metodología, bueno, existen como esta tan bruta, ¿no? O sea, lo que se hacía antes de la quema de pastos, pues por supuesto se quemaban también las garrapatas. La retirada de hojarasca, eso se puede hacer, claro, porque eh, digo, no que se puede hacer, digo, la retirada de hojarasca es eficaz, claro, porque como os he dicho, las hembras grávidas siempre hacen la puesta, refugiadas entre las hojas. Ahora, ¿eso se puede hacer en campo abierto? Pues no, pero si se pudiera hacer sería fantástico, ¿no? Em, o a lo mejor se puede hacer en un jardín, donde también hemos tenido casos de chalets que están muy cerca del campo y que tienen verdaderos problemas con las garrapatas. Todo hay que irlo adaptando, tanto a la garrapata que hay que controlar, como a las condiciones de la zona donde tienes que controlarlo, ¿no? Otra de las cosas es la reducción de hospedadores. Esto es una cosa que se ha hecho en muchas ocasiones. Uno de los métodos de control de aquel brote de la enfermedad de Lyme fue reducir la población de ciervos, que eran los que habían ocasionado ese desequilibrio y ese aumento de garrapatas. También se puede hacer la limitación en el acceso. Nosotros en zonas, bueno, en zonas donde hacemos estudios, nosotros estudiamos métodos de control que son eficaces, pero que no se pueden aplicar en cualquier sitio. Pero en una zona había una valla de exclusión, entonces había una zona donde no podían acceder los ciervos, pero sin embargo los conejos eran libres de pasar de un lado a otro. Lo que nos encontrábamos es que en aquellas zonas donde coexistían los conejos y los ciervos había mucho hialoma, y sin embargo en las zonas donde solo estaban los conejos, que lo preferían porque no querían ser pateados por los ciervos, había otras especies de garrapatas. Otra de las técnicas que se hablan así clásicamente es la rotación de pastos, pero realmente tienes que rotar muchísimo, porque os he dicho que las garrapatas, una de sus características es que a lo mejor pueden pasar un año. El invierno lo pasan perfectamente sin alimentarse, entonces tenemos que tener una rotación muy, muy larga para asegurarnos de que no hay transmisión. No es demasiado eficaz. Otra de las acciones, aunque me he dejado algo de gestión ambiental que creo que luego aparecerá, los ectoparasiticidas. Fijaros lo que os digo. Ah, para los perros y los gatos, y aquí esto es una llamada de atención, claro, para perros y gatos en los que nos gastamos un dineral en que nuestro perrito no tenga garrapatas ni pulgas, tenemos un montón de productos y un montón de productos, y además muy actualizados, con una eficacia fantástica, pero cuando nos vamos a animales silvestres, volvemos otra vez a lo de siempre. El Foxima, los organofosforados están prohibidísimos, pero digo, bueno, no estarán porque este está comercializado, pero que están muy restringidos, o los piretroides de siempre, ¿no? Entonces, tenemos muy pocas herramientas para controlar esa posibilidad. Este es el que se me había pasado antes. Bueno, ¿y cómo se lo aplicamos a los animales? Bueno, pues en los animales, en los perros y los gatos tenemos muchas posibilidades. En el ganado, pues prácticamente es el purón y poco más. Y luego a lo que me refería cuando hablaba no solo en animales domésticos, los silvestres también son reservorios, o se alimentan sobre ellos los animales. Pues fijaros, estos son cosas que se han hecho en Estados Unidos para el control de ixodes y la enfermedad de Lyme. A los ciervos les han puesto estos comederos y, como veis, tienen que pasar por estos rodillos que están impregnados con amitraz. Diréis, ¿y esto funciona aquí? No. Nosotros lo hemos utilizado para el control de Hialoma lusitanicum, y en lugar de ponerlo para los ciervos, que no eran tanto problema para nosotros, había que controlar la población en los conejos. Y pusimos en los majanos, en una zona de estudio que tenemos, en los majanos pusimos estos cilindros y los impregnábamos de amitraz. Pero el periodo en el que Hialoma está activo, las larvas y las ninfas, es julio y agosto. No había forma de que la amitraz estuviera en forma líquida. Se secaba. A la media hora ya no quedaba nada. Teníamos un operario que estaba impregnando cada 2 horas. Da igual. No es eficaz. O sea, imaginaros, estamos hablando de una zona como el nordeste de Estados Unidos, donde la humedad relativa es muy alta y donde les funciona una técnica y a nosotros para nada. Por otra parte, ixodes, que como os he dicho, el ratón es el hospedador principal de los estadios inmaduros, pues los americanos, que son muy listos, han comercializado un producto que se llama Daminix, y que consiste, como veis, es un rollo de papel de váter y dentro tiene algodón impregnado
con amitraz. Cuando esto lo ponen en los jardines traseros de las casas, cuando el ratón se lleva el algodón para meterlo en el nido, tanto él como su descendencia están tratados frente a las garrapatas. ¿Podemos utilizarlo para hialoma? No, porque los conejos no hacen nido. Entonces no podemos utilizar esta técnica. Y por otra parte, además, el amitraz también se nos secaría, o sea que no sería eficaz. Sonia, Dime, una, sí, una pregunta de Aura María Jimeno. Dice, sí. ¿se está utilizando la B basiana en explotaciones? ¿De qué forma en su caso? La Baberia bassiana. Sí. Boveria bassiana, nosotros lo hemos utilizado experimentalmente, pero que yo sepa no se está utilizando frente a garrapatas de una forma generalizada. Nosotros lo hemos utilizado porque hay un problema, eso se utiliza en agricultura, sí que se utiliza para control de plagas porque funciona muy bien. Sin embargo, claro, lo que nosotros queríamos era matar larvas y ninfas de hialoma y lo aplicábamos dentro de las conejeras con una sopladora. Sí que se produce una reducción, pero lo que estamos diciendo, nosotros tuvimos el problema de que precisamente cuando hay que aplicarlo como Baberia bassiana, es que mira, lo tengo aquí abajo, pero así aprovecho y os lo explico. Baberia bassiana es un hongo entomopatógeno. Ya sabéis que estos hongos, su función en la naturaleza es degradar la quitina de los ácaros y de los insectos que mueren. Sin embargo, algunos ya son capaces de invadir también a individuos que no están muertos, sino todavía vivos. Entonces nosotros hicimos un aislado, porque hay muy distintas cepas de Baberia bassiana. Nosotros hicimos un aislado de garrapatas. Recogíamos garrapatas cuando se morían e intentábamos identificar si tenían hongos entomopatógenos o no. Los identificamos y vimos cuál era el más eficaz en condiciones de laboratorio. Y luego, que ahí sí que se nos morían al 100%. Lo que pasa es que el periodo hasta que mata a la garrapata, desde que la infecta, tardan 30 días. Entonces es algo que a los ganaderos, en general, no les gusta no ver el resultado, porque tú en realidad no vas a ver una reducción drástica. Vale, ese era uno de los primeros problemas, pero el segundo problema es que se degradaba en el medio ambiente. Tú no puedes ir soltando. En nuestro caso, no íbamos a introducir nada, porque era nuestro propio hongo de garrapatas que habíamos obtenido de la propia finca, o sea, que era algo que ya estaba, no estábamos introduciendo nada. Sin embargo, en la superficie los hongos morían, había que hacerlos protegidos y entonces decidimos meterlos dentro de las conejeras. Hasta ahí bien. Ahora, es una finca que se dedica, entre otras cosas, pero protege a las perdices. Precisamente el periodo en el que teníamos que aplicar el tratamiento era cuando estaban nidificando las perdices. Conclusión, no nos dejaron continuar porque no podíamos pisotear el campo en el tiempo en el que estaban criando las perdices. Tuvimos resultados muy esperanzadores, pero y en pruebas a pequeña escala, bien, pero a gran escala, que era la que estábamos haciendo, pues no hemos tenido resultados. Fijaros, otro de las posibilidades, por eso os digo que está en fase experimental, se comercializa y el hongo comercial que se utiliza para agricultura también funciona para garrapatas, pero ya os digo, lentamente. Pero hasta donde yo sé no se está utilizando. Después, también Sonia, hay... una Dime, pregunta más. sí. Al hilo de, proponía otra pregunta, Aurea, que era, dice, ¿la tierra de diatomeas funcionaría sobre el ganado en lugar de insecticidas? eh, ¿Cómo aplicándolas sobre el ganado? Dice que la tierra de diatomeas funcionaría sobre el ganado en lugar de insecticidas. Dice que sí, que sobre el ganado. Sobre el ganado, pero ¿cómo mantienes esa tierra sobre los animales? Ese es el problema, creo yo. No vas a tener, tú dices, brincar a la vaca entera de tierra de diatomeas. No lo sé, no lo sé, la verdad. Podíamos hacer algún ensayo al respecto. No he visto nada de eso, pero yo creo que el problema ahí sería cómo conseguir la adherencia manteniendo su capacidad de la tierra de diatomeas, de cortar la cutícula y mantenerla sobre la superficie de la vaca. Por otra parte, ¿pasaría algo si la vaca se lo chupa?
No lo sé, no lo sé. No, no que yo sepa, no se ha hecho, pero habría que indagarlo. A lo mejor a nivel experimental sí que podemos hacerlo. O sea, no nos cuesta nada poner tierra de diatomeas, poner unas garrapatas y a ver si sobreviven o no. Eso pues lo vamos a hacer. Feliz, que me estás oyendo, toma nota. Y otra de las posibilidades, y esto lo intentamos en alguna ocasión, hay una avispa, un parasitoide que está especializada, que es Ixodifagus hookeri, que la hemos visto, o sea, en garrapatas recogidas, creo recordar que fueran de los quillo, las ninfas alimentadas al cabo de un tiempo soltaron estas bichitas, que son unas avispas cuyas larvas habían sido depositadas en el interior de las ninfas. Claro, eso sería fantástico porque es súper específico, están específicamente adaptadas a garrapatas, pero no hemos podido nunca, o sea, mi sueño sería mantener una población de estos Ixodifagus en laboratorio, poder hacer ensayos, pero solo los vimos en aquella ocasión y no nos los hemos vuelto a encontrar en 30 años. Luego también se habla de vacunas, siempre se habla de vacunas, pero fijaros, si ya estamos hablando de que es complicado encontrar vacunas frente a protozoos, ¿cuánto tiempo llevan preparando la vacuna de la malaria y todavía no hay una vacuna eficaz? Ya no estamos hablando de protozoo, que es un ser unicelular, estamos hablando de garrapatas, que son unos bichos súper complejos, que además dentro de su saliva segregan un cemento para engañar al sistema inmune del hospedador. Es una cosa súper complicada. Llevan años y años estudiándolo y ojalá llegaran a algo que hiciera que esa garrapata no se pudiera alimentar, pero todavía lo tenemos muy lejos. Y luego también productos naturales. Claro, nosotros también trabajamos con el Instituto de Ciencias Ambientales del CSIC, con la doctora Azucena González Coloma, y probamos productos obtenidos de plantas, extractos de plantas, aceites esenciales o productos de esos aceites esenciales. Y encontramos bastantes que tienen eficacia acaricida y, por supuesto, frente a las garrapatas. Ahí el problema que tenemos es cómo pasar de un ensayo de laboratorio a el escalado a nivel industrial para poder aplicarlo en campo. Ahí es donde hemos fallado hasta ahora. Principios tenemos muchos, muchos que funcionan fenomenal, pero luego cómo pasamos a eso, ¿no? Y bueno, y por último, entonces, pues como veis, luego llegaremos a que el control se tiene que ser integrado, ya veremos, pero el hombre entre medias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues esto es lo que supongo que vosotros lo tendréis súper clarísimo, pero que en general lo que pretendemos, y lo pretendemos, por ejemplo, con esa app, es que la gente pueda informarse de épocas y zonas de riesgo. Fijaros, hablan de que la fiebre de las montañas rocosas, pues allí en las montañas rocosas, coincidía con unos indios, que ahora no me acuerdo, eran los Arapahoe o algo así. Entonces, esos indios eh, conocían perfectamente el ciclo de la garrapata y el ciclo cuando se transmitía, de manera que ellos en su imaginación establecieron un plan de prevención que consistía en que había una época del año que coincidía con la actividad de la garrapata en la que no se podía atravesar aquella cadena rocosa porque los espíritus se vengaban de ellos. Había que dejárselo para que los espíritus lo disfrutaran. Ellos conocían muy bien cuándo había un riesgo. Eso es lo que tenemos que definir, es lo que estamos tratando de hacer. Y lo que pretendemos es que en esa aplicación exista esa posibilidad de que tú vayas a una zona y que te diga el riesgo y la época de riesgo, ¿no? Aún así, pues que tú conozcas antes esa información, que vayas con vestimenta clara, te dicen, pero las garrapatas diferencian los colores. No, no, si no es para que las garrapatas diferencien los colores, es para que tú veas que las garrapatas te están subiendo. Y dejar los mínimos resquicios, o sea, lo que ya sabéis que, bueno, se te cuelan por todas partes, pues bueno, cuantos menos, lo que pasa es que, bueno, por determinadas zonas, ¿cómo vas a ir con esta pinta? Pero bueno, lo ideal sería calcetines por encima de los pantalones, la camiseta por dentro, manga larga. Y luego dentro de los repelentes que ya sabéis que tampoco son ninguna maravilla, pero dentro de los que mejor funcionan son los que tienen DET o IR3535. Pongo aquí el Relec, pero tenéis que ver aquí extra fuerte. No todos los Relec tienen los mismos productos, ¿no? Estos son los que utilizan en Estados Unidos y que, bueno, pues que son los que proponen como más eficaces, ¿no? Cuando se está en el campo, hay que tener en cuenta pues, que esos productos repelentes no funcionan todo el tiempo, que tienes que repetir
según lo que indique el fabricante. Luego, pues que no puedes tumbarte en el verde o ponerte a comer el bocadillo sentado en la hierba directamente. Si estás en una zona de riesgo, en una zona y época de riesgo, ¿no? Y luego, pues hay que revisarse especialmente unos a otros. Nosotros hay zonas en las que vamos que nos pasamos prácticamente la mitad del tiempo del muestreo quitándonos garrapatas los unos a los otros. Y luego Sonia, cuando, dime, ha preguntado Clara en relación con el tema anterior, ¿qué sí. aceites esenciales son efectivos? Bueno, es que hay un problema con los aceites esenciales comerciales y es que los aceites esenciales son muy exquisitos en cuanto a que depende del momento de floración de la planta. Por ejemplo, uno de los que funcionan muy bien, pero estoy hablándote a nivel experimental, ¿no? Pues con esta gente que son expertos y que te lo cogen en un momento determinado de floración, que hacen la extracción, pues extracto de tomillo, pero del tomillo de Thymus tigis porque tiene una concentración muy alta de timol, que el timol funciona muy bien. La satureja, el aceite esencial de satureja, pero los comerciales es que a veces no tienen esa concentración y no te puedo decir, pero por ejemplo, eso, a nosotros el que mejor resultado nos da es el de timol. Que es el del tomillo, ¿no? El Thymus tigis. Vale. Luego, pues para al volver a casa hay que hacer una revisión bien detallada a la hora de si encuentras alguna garrapata, es que esto está como para el público en general. Yo entiendo que vosotros lo tenéis todo mucho más asumido, pero bueno, hay que extraerla lo antes posible. Ya sabéis que eh, mientras la garrapata se prepara para picar, no pica inmediatamente como un mosquito, pasa un tiempo. Entonces, si te quitas la garrapata antes de 24 horas, hay muy pocas probabilidades de que te transmita nada. ¿Vale? Y la forma de quitarlo, pues ya sabéis que es o bien con pinzas o con cualquier artilugio. No todas las garrapatas se quitan igual de fácil. Ixodes es de las más difíciles y a veces es preferible, mejor que con las pinzas, con estos artilugios que se comercializan como tarjetas o bastoncillos, etcétera, para quitarlas. O bien directamente con nosotros, la mayoría las quitamos, también puede ser con la mano y lo importante es quitarla lo antes posible, ¿no? Em, y yo diría que, sobre todo para vosotros, si os pica una garrapata, pues que la conservéis. Y que contactéis con nosotros si queréis y nos la enviéis para la identificación. Podéis intentar identificarla, pero nos la mandáis. Es interesante porque, como habéis visto, los cuadros clínicos iniciales de cualquier enfermedad transmitida por garrapatas, a no ser que tengas el RAS de la borreliosis o la tache noire de la rickettsiosis, si no lo tienes, que puede ser que no lo tengas o que no te lo veas porque lo tienes en la cabeza, el resto de los signos iniciales son muy parecidos. Y lo fundamental de todo esto, no os he metido en los temas del diagnóstico ni del tratamiento, pero lo fundamental es que vayas al médico si tienes esto, si te ha picado una garrapata y a los 4 o 7 días desarrollas esta clínica y si además ya sabes qué garrapata te ha picado, ya tienes como una orientación más clara de qué te ha podido transmitir. Por términos generales, os lo digo así en petit comité, pero ahora mismo que los antibióticos están tan restringidos, lo más adecuado sería que ante una sospecha os dieran doxiciclina, ¿no? No para Crimea Congo, que no te hace nada, pero para las otras sí. Y bueno, pues acudir al médico y ya con esta información, hasta ahora los médicos están poco informados, pero dentro de estos planes que estamos haciendo también hay un plan de formación. Estamos formando también a los médicos para que ellos también vean esa necesidad. Hasta ahora se consideraba que la garrapata era un ser único y yo en estas charlas y cuando vamos a los centros y demás intentamos que se vea que hay muchas garrapatas que cada una tiene su importancia, su idiosincrasia y cómo la forma de eliminación, mira, aquí lo tenéis, y que es importante darle a cada una la importancia que tiene, ¿no? Bueno, estas Sonia, son dime, al hilo de esta foto que sale aquí el animal, dice Raquel, se pueden quitar con la mano? Una sí, veterinaria que atendió a mi perro de Babesia me sí, dijo que con la mano no, porque por la piel podría pillar algo. ¿Es no, posible? no, este,
No, no, se pueden quitar. De hecho, nosotros las quitamos normalmente. Ahí nos hemos puesto muy elegantes, pero normalmente la quitamos con la mano. Sí. Otra cosa, a ver, ¿es conveniente que si es con la mano lo hagas con guante? Pues mejor, ¿sabes? Porque en realidad, por ejemplo, el Crimea-Congo, la propia garrapata, si se te rompiera o cualquier cosa, te lo podría transmitir. Entonces, mejor con guante o con pinzas, ¿vale? Pero lo que no tienes que hacer nunca, jamás, es manipular el cuerpo. Tienes que cogerlo lo más cerca de la base, tocando mínimamente esta parte, porque eso que yo os he comentado de que las garrapatas permanecen un tiempo hasta que se empiezan a alimentar, lo que hacen es que si tú le aprietas, si tú le echas cualquier sustancia irritante, que es muy típico en los pueblos, lo de petróleo, alcohol, aceite, cualquier cosa que le cree malestar, puede hacer que regurgite lo que tiene en el intestino, que es precisamente lo que tú estás intentando evitar, quitándola muy pronto. ¿Vale? Entonces, nada, manipularla lo menos posible, coger muy cerca de la piel y hacer una tracción perpendicular. ¿Vale? Aquí tenéis distintos artilugios. Así que la conclusión de todo esto es que, como habéis visto, las garrapatas son muy diversas. Eh, Tienen aspectos comunes, pero muchas diferencias. Muchas veces somos nosotros, los hombres, los que hemos provocado ese aumento y el cambio de la distribución de las garrapatas que estamos viviendo actualmente. Conocer las garrapatas de cada zona nos puede ayudar, o aquella que nos ha picado, nos puede ayudar a prevenir la enfermedad que transmiten, ¿no? Por eso necesitamos disponer de ese mapa completo y actualizado, que es el punto de partida de cualquier método de control. Dicho esto, y aunque el objetivo de esta charla, pero sí que os corresponde una buena parte de la misma, es el control de la población de las garrapatas. No se puede hacer, nunca vamos a poder erradicar las garrapatas. Las garrapatas estaban aquí antes que nosotros. Los dinosaurios ya tenían garrapatas. Entonces, cuando nosotros aparecimos como seres, como lo que somos, ya había garrapatas por el mundo. Eso quiere decir que seguramente cuando las especies que conocemos desaparezcan y haya otras nuevas, tendrán sus propias garrapatas. No vamos a erradicarlas. Lo único que podemos intentar es controlarlas dentro de límites tolerables, porque se ha producido, tenemos que identificar por qué se ha roto ese equilibrio e intentar restaurarlo dentro de las medidas que nos sea posible, ¿no? Esto exige un control integrado. Un control integrado es que, conociendo muy bien el ciclo biológico de la garrapata, tenemos que utilizar distintos métodos y en distintas fases del ciclo, que seguramente impliquen a veterinarios, a técnicos, a ganaderos, etcétera. O sea, todos tenemos que estar juntos para el control integrado, ¿no? Y deben diseñarse específicamente. No podemos extrapolar lo que hicieron en Estados Unidos para el control de Suisotes scapularis e intentar utilizarlo en el ambiente mediterráneo para controlar Rialoma. Tenemos que hacerlo en nuestro ambiente. Y como os decía antes, incluso una medida que puede ser muy eficaz por las condiciones de la zona, en nuestro caso era que era un lugar de cría de las perdices, no lo puedes aplicar, tienes que buscar otra alternativa para volver a ese equilibrio. Y con esto ya os dejo de dar la vara, que madre mía, Sonia, las hay nu aquí una pregunta que también es muy típica, que cuando tú vas a quitar una garrapata, sí, dice, ¿no se quita girándola? no, negativo, no se quita girándola. Fijaros, o sea, eso es una creencia también muy extendida, pero si recordáis cómo era, estaba el hipostoma, que tenía esos pinchitos dirigidos hacia atrás, los quelíceros que también estaban penetrando y los palpos por fuera. Además, como os he comentado así muy someramente, lo que hace la garrapata para fijar toda esa estructura es producir un cemento. ¿Vale? Un cemento que fija todo. Lo que tenemos que hacer es extraerlo todo. Si nosotros giramos, la posibilidad de que se rompa eso que es tan temido de se queda la cabeza, que ya sabemos que no es la cabeza, que es el aparato bucal,
hay más probabilidades de que se rompa. No queremos que eso ocurra. No pasaría nada, porque ese aparato bucal no te transmite nada. Lo único es que, como dejan de funcionar las glándulas salivales, eso que os he dicho, que normalmente la picadura de la garrapata no duele, ahí sí te va a empezar a doler, pero como un cuerpo extraño, como si te clavaras una espina de rosal. ¿Vale? Entonces, y habrá que extraerla, si es que hay que extraerla, no pasaría nada, pero ¿para qué? O sea, hay que hacer una tracción perpendicular a la piel, sin miedo, o sea, fuerte, y ya está. Y si se quedara en la parte bucal, tampoco pasaba nada. Muy bien, pues vamos, una exposición estupenda, Sonia. Te agradecemos desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes esta magnífica exposición. La pondremos en nuestra web, en el canal de YouTube del colegio, para que todo el mundo la pueda visualizar a posteriori. Y bueno, pues animo a todos los presentes y a todos los que nos vean a posteriori que participen en el proyecto para que manden muchas fotos a través de la app que nos has contado Sí, y se me ha olvidado comentarlo, pero también hay un correo electrónico donde lo pueden mandar y también hay la otra parte que os estaba diciendo que estamos haciendo con las comunidades autónomas. No sé si os llegará porque ha sido al jefe de servicio de no sé qué, o sea, todo eso nos lo han planificado desde el Ministerio de Sanidad, pero que es posible que os llegue esa información. Entonces, en la medida en la que podáis participar, porque conozcáis una zona muy buena, porque sería fantástico, porque estamos, pero ya os digo, en el centro norte de la península, los del sur, lo siento, pero es que no lo llevamos nosotros, no sé cómo no lo están organizando, pero cualquier aportación que podáis hacer en ese sentido sería fundamental. pues fantástico. Pues también agradecer a todos los asistentes que habéis estado aquí desde el principio hasta el final. Y nada, pues vamos, nosotros encantados de haberte tenido, Sonia, y quizás haya una próxima ocasión donde nos puedas contar algún avance que Claro haya que en sí. todas vuestras investigaciones. Fenomenal. Muchísimas gracias por contar conmigo y perdón por el rollo que os he metido, pero me he emocionado y he sido más larga de lo que esperaba. Bueno, pues nada, gracias a todos. Gracias, chao.